a todos y feliz día de San Jordi. Para quienes no estén familiarizados con esta festividad catalana, hoy es el día del libro y de la rosa, por lo que, como es habitual en este canal, vamos a hablar de animaciones basadas en un autor de literatura clásica. ¿Y de qué gran maestro de la pluma trataremos hoy? ¿Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Gustavo Adolfo Bécquer? De Wu Chenggen. ¿Ese no es el cocinero del Gran Muralla Hong Kong? En realidad es uno de los escritores más conocidos y leídos en el mundo y uno de los más influyentes en animación. ¿De verdad no lo conoces? ¿Tú me ves cara de chino? La verdad es que no sé de qué te veo cara. ¿Y qué animación hay basada en el chino cudeiro ese? ¿Kung Fu Panda? Pues... Pues venga, bola de drac per molts anys, salut! ¡Epa! Y me repugnan los muñequitos chinos, pero hasta yo sé que Dragon Ball está basado en los tebeos de Akira Toriyama, no en una novela de un chinorris. Cierto, pero la primera saga de Dragon Ball está basada en la novela Viaje al Oeste de Wu Chenggen. Efectivamente, el escenario de Dr. Slump era típicamente occidental y para variar hice que la ambientación tuviera sabor chino en esta nueva historia, ya que este es el origen de la leyenda del Rey Mono. El cuento tiene elementos de humor disparatado, aventura e incluso una pizca de modernidad. Solo era necesario hacer un par de retoques. De modo que desde el principio y hasta el torneo de artes marciales, la historia era una adaptación de la leyenda del Rey Mono. Exacto. Bulma, Oolong y Yamcha representan a personajes del cuento original, que iba a terminar cuando se reunieran las 7 bolas del dragón. Son Goku está basado en Sun Wukong, el Rey Mono, al igual que él usa como arma un bastón mágico que se alarga y se encoge, vuela montado en una nube, puede transformarse en simio gigante y es un experto en artes marciales que va aprendiendo toda clase de trucos mágicos de los personajes que conoce. Oolong está basado en Su Bajie. Es un hombre cerdo, holgazán, comilón y mujeriego. Siempre se escaquea de sus misiones, las faldas son su perdición y también tiene el poder de transformarse. Y Yamcha está basado en Sha Wu-Jing, un guerrero serio y traicionero que le hace la réplica a los personajes cómicos de la historia. Aunque hay que decir que en este caso Toriyama hizo una versión muy libre. Bulma se encargaría del papel del monje Xuanzang, el peregrino que emprende una aventura reclutando dioses repudiados por el camino. Estos dos personajes ya no tienen nada que ver. ¿Y en la novela original también buscan las bolas del dragón? No, la novela original son 100 episodios divididos en 4 partes. Los primeros 7 episodios, conocidos como El disturbio en el cielo, es la historia de Sun Wukong, un mono nacido de un huevo de piedra caído del cielo que se corona como el rey de los monos y luego pasa a aprender el arte del Tao, pero es expulsado por su carácter arrogante e incontrolable. Entonces se dedica a retar a todos los dioses que va conociendo, consiguiendo toda clase de poderes y artefactos mágicos, como el melocotón de la eternidad, consiguiendo así ser inmortal, y se autoproclama gran sabio celestial. Esto provoca la furia de los dioses supremos, que culmina en una gran batalla en la que Sun Wukong los derrota a todos, pero Buda consigue engañarlo y lo encierra en un talismán por 500 años. Al contrario de lo que pasa en el manga de Toriyama, Son Goku aquí es un cabroncete. Es una alegoría a la determinación juvenil, de cómo con esfuerzo y con la perspectiva de poder conseguir todo lo que uno se proponga se puede alcanzar el poder de los dioses, pero con arrogancia e inmoralidad jamás habrá iluminación. Es la trama de aventuras básica y Son Goku no tiene otra motivación que el ansia de aventuras en sí misma. Los episodios 8 a 12 tratan de la vida del monje Xuanzang, de cómo se convirtió en discípulo de una encarnación de Buda, y preocupado por los excesos de pecados de China, es enviado a la India por el emperador Taizong a buscar los manuscritos sagrados de Buda, que enseñan los sutras de la trascendencia y de la persuasión de la buena voluntad.
Esto ya es una historia moralista y poco atractiva para animación, pero tiene el punto de partida de la trama principal. Es una trama de búsqueda, no de aventuras. Xuanzang busca los sutras como alegoría de la búsqueda de la iluminación espiritual, tanto personal como para toda China. En los episodios 13 a 22, Xuanzang viaja a China y va reclutando a los otros personajes que le acompañarán en el viaje: Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing y Zhulong, el príncipe dragón del mar oriental, transformado en caballo. Al igual que Sun Wukong, todos ellos son dioses malditos a los que Buda les ha encargado acompañar al monje para purgar sus pecados. Estos personajes buscan la iluminación como redención. Es algo parecido a la leyenda del rey Arturo, en la que los caballeros de la mesa redonda buscan el santo grial como alegoría de la búsqueda de la iluminación espiritual, porque la leyenda artúrica trata de esto, y no de qué guay es estudiar. Finalmente, en los episodios 23 a 100, la compañía cruza el río que separa China del resto de Asia y comienzan a vivir aventuras fantásticas a lo largo de la Ruta de la Seda, en la que se enfrentan a un villano nuevo en cada episodio. ¿Me estás diciendo que un clásico de la literatura mundial tiene una estructura de monstruo del día? ¿Como los tebeos de Spider-Man o los Power Rangers? Solo en la cuarta parte. De todas formas, la estructura de monstruo del día es una estructura clásica en las novelas de aventuras, ya que ayuda a mantener el interés de los lectores adolescentes, y por eso está presente desde los mangas de Shonen Jump hasta en Las Mil y Una Noches o las novelas de Julio Verne. Finalmente, en el episodio 100, llegan a la India y encuentran los manuscritos, los llevan a China y todos consiguen la iluminación y un puesto en la corte celestial. Por lo que vemos, la primera temporada de Dragon Ball es parecida a la segunda y tercera parte del viaje al oeste. Bulma va de un país parecido al sur de China hacia otros parecidos a la Asia central, reclutando personajes y enfrentándose a un monstruo diferente en cada episodio hasta encontrar las esferas del dragón, que le realizarán su deseo más profundo. Entonces Dragon Ball también es una trama de búsqueda. En realidad no, en Dragon Ball buscan algo concreto, pero no lo hacen por ningún motivo, ni le reportan nada a los personajes. El único sentido de buscar las bolas del dragón es el ansia de aventuras, es una trama de aventuras, y esto es diferente a lo que ocurre en el viaje al oeste, donde buscan los sutras para conseguir iluminación. El caso es que esto fue criticado en el primer argumento de mangas de Dragon Ball, la excesiva simplicidad tanto de la trama como de los personajes que la conforman. Por eso, a partir del segundo argumento, tenemos tramas de maduración. Goku vive aventuras en las que se autosupera para ir derrotando a todos los villanos que se encuentra. Tampoco es que sean unas tramas muy complejas, ya que esta maduración se traduce en un power-up. No hay una auténtica maduración a nivel psicológico, pero esto ya bastó para contentar a los lectores de Shonen Jump. Eso sí, aunque siguen apareciendo de vez en cuando algunos elementos y personajes de leyendas orientales, ya no tienen relación con el viaje al oeste. Y en cuanto a Dragon Ball Z, GT y Super, tienen más relación con Superman que con Wu Chengen. De todas formas, la primera trama de Dragon Ball contagió a buena parte del shonen del espíritu original del viaje al oeste. La última película de Doraemon de la era Showa es The Record of Nobita's Parallel Visit to the West, en la que los personajes viven la aventura del viaje al oeste, con Nobita en el papel de Son Goku. ¡No jodamos! Monkey Magic, una versión de 1998 pensada para su distribución por Occidente, de B-Factory, en la que eliminaron todas las referencias religiosas de la historia. Hay Digimones basados en personajes del viaje al oeste, como Gokumon, Sansomon, Chohakaimon y Shaowujimon. ¡Claro que sí! ¿Y no hay un Budamon? Y en el episodio 31 de Yokai Watch, los personajes son secuestrados por un yokai que les hace interpretar escenas del viaje al oeste. Monkey Typhoon es un anime de Studio Egg basado en el viaje al oeste, pero en versión steampunk, en el que los 3 robots deberán acompañar al hijo de su creador a encontrar las llaves que evitarán la destrucción de Tokio. ¿Es que todo tiene que tener una versión steampunk para ser molón? Shinzo, otra versión libre del viaje al oeste en plan superhéroes. Sayuki,
una franquicia de versiones Bishonen del viaje al oeste formado por Saiyuki, Saiyuki Gaiden, Saiyuki Ibun y Saiyuki Reload Blast. Y en el episodio 16 de Love Hina interpretan una obra de teatro del viaje al oeste transportándose a este mundo de fantasía. ¿Y no hay una versión directamente hentai del viaje al oeste? Pues sí, y Yashite Agerun Saiyuki y Secret Journey. Lamentablemente no he encontrado imágenes de estos animes. ¿Alguna adaptación anterior a Dragon Ball? Pues sí. Yéndonos más atrás en el tiempo, tenemos por ejemplo Las aventuras del Rey Mono. Las aventuras del Rey Mono, la primera adaptación televisiva animada de esta leyenda de la mano de Osamu Tezuka. O yéndonos a la época de la moda de Space Battle Seed Yamato, tenemos Science Fiction Saiyuki Star Singer, que viene a ser la historia de Son Goku pirata espacial. Si quieres versiones fieles, hay que irse a China. Princess Iron Fan, de los hermanos Wan, basada libremente en un episodio del viaje al oeste y realizada con rotoscopia, es la primera película animada china y la primera película animada sonora de Asia. Está muy mal conservada y su animación es un churro, prefiero el anime japonés. Esta película es de 1941, aún no existía el anime japonés. Por cierto, si me permitís un paréntesis, los hermanos Wan eran los Walt Disney chinos. Tras la revolución comunista china, los pusieron al mando del estudio nacionalizado Shanghai Animation, al que les unificaron todos los demás estudios de animación de China. ¡Son unos comunistas! Créeme, les pasó factura eso. El caso es que con sus técnicas y temáticas propias fueron los que definieron la industria de la animación china durante los años 40, 50 y 60, consolidándola como una de las mayores industrias de la animación de Asia. Pero la mayor industria de la animación de Asia no ha sido siempre la japonesa. En realidad no, en aquella época los japoneses tenían su propio Walt Disney. Y fue así como a finales de los 50 comenzó una competencia entre Shanghai Animation Studios en China y los japoneses con Toei. Y ambos compitieron con la leyenda del viaje al oeste. Los hermanos Wan produjeron Havoc in Heaven, una película en 2 entregas basada fielmente en la primera parte del viaje al oeste. Fue la primera película animada en color de China y su primera superproducción. No repararon en gastos para ofrecer un color y animación de alta calidad, en la que está considerada la obra maestra de la animación china. Y Toei con Saiyuki, una de sus primeras películas. Es una versión libre de la primera parte del Disturbio en el Cielo, que originariamente debía ser dirigida por Tezuka, pero quien finalmente solo participó en el diseño de personajes y la promoción, lo cual enfadó al propio Tezuka hasta el punto en que decidió montar su propio estudio. Toei optó por permitir una reedición criminal para popularizar la productora en Occidente, conocida como La Kasame el Grande, donde eliminaron las referencias religiosas y modificaron el guión hasta convertirlo en una extraña fábula sin sentido. Los japoneses aún estaban definiendo su propio estilo de animación, pero los chinos en cambio ya lo tenían. Lamentablemente, poco después del estreno de Havoc in Heaven, vino la revolución cultural china, por lo que la industria quedó aniquilada y terminó la competencia entre chinos y japoneses. Más adelante, a finales de los 70, Shanghai Animation Studio retomó su papel en la industria de animación, donde la había dejado, y produjeron más películas basadas en el viaje al oeste, como El Rey Mono y El Fruto de la Inmortalidad. Y El Rey Mono conquista el mal. En cuanto a animación CGI, en el 2015 los chinos estrenaron El Rey Mono, El Regreso del Héroe, una película de Tian Xiaopeng sobre Sun Wukong, que tras ser despertado por unos niños, tendrá que luchar contra una encarnación desatada del mal. Esta película fue la película china más taquillera del 2015. Hubo una película china en CGI anterior en el 2007, Sun Wukong contra Erlang Zhang. Lamentablemente no he encontrado imágenes. En televisión, CCTV produjo en 1999 Shi You Ji, una versión fiel, reeditada y distribuida internacionalmente por Cookie Jar como Viaje al Oeste y la leyenda del Rey Mono. Y en el 2009 Monkey King, una serie ganadora del premio Panda de Oro. ¿Y eso es bueno? No lo sé, pero el nombre del premio mola. ¿Hay algo que no sea chino o japonés? Pues, por ejemplo, la película Fireball, una película del 2005 sobre los primeros años de Sun Wukong. Es de las pocas películas animadas de Taiwán, y aunque no está mal, no acabo de ver la genialidad en la animación taiwanesa, de la que Hideaki Anno habla. Y la super tabla voladora,
una extraña actualización coreana de la leyenda de los personajes del viaje al oeste, viviendo extrañas aventuras con un Sun Wukong montado en monopatín especial volador. Me huelo que esta serie debe estar pagada por una compañía juguetera. Siguen siendo todos chinos o cosas parecidas. Está la webserie americana RWBY. En esta serie Sun Wukong es un ciberninja metrosexual que lucha con un bastón pistola. ¡Eso es un western anime! ¡Es trampa! Me refería a algo que no sea oriental, ni en nacionalidad ni en estilo. Lo pones difícil, ¿eh? No. Es que se supone que si es un gran clásico literario, tendría que haber alguna obra occidental basada en él. Y ni siquiera hay nada del viaje al oeste, en las tres mellizas o en el show de Cantinflas. La careta para la BBC de los Juegos Olímpicos de Pekín. Journey to the West, de Jamie Hewlett. El integrante del grupo musical Gorillaz creó para la televisión británica esta maravillosa animación para dar paso a las noticias de los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008. Su estilo propio, ultradinámico y emotivo, tiene todo el encanto y sensibilidad oriental que esta historia requería. No deja de ser curioso que, a pesar de la poca trascendencia que la novela tiene en Occidente, una de las mejores animaciones basada en ella sea británica. Mis recomendaciones: Havoc in Heaven, de los hermanos Wang. La obra maestra de la animación china es original, fiel, es un estilo muy propio y es el fruto de la autosuperación de sus propios estudios. Sayuki, de Toei, para ver el bonito trabajo de este estudio antes de convertirse en lo que es hoy día Toei. Eso sí, mirad la versión japonesa. El viaje al oeste, el regreso del rey mono, por comprobar el desarrollo actual del CGI chino. El magnífico Journey to the West de Jamie Hewlett, cuya única pega es su corta duración. Y finalmente la primera temporada de Dragon Ball, porque a pesar de todo un clásico es un clásico. Y eso es todo. ¡Feliz día de San Jordi a todos!